Comienzo de Palabra Viva, Viva en Familia, con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Llame a sus familiares y amigos para ser bendecidos con la palabra de Dios que sostiene el cielo y la tierra. Bienvenidos sean a la celebración de Palabra Viva, Viva la Palabra, del cuarto domingo de Cuaresma del ciclo C. Nos acompaña el coro Adonai de Fresno, California. Cristo nos da la libertad, Cristo nos da la salvación, Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da el amor. Cuando luche por la paz y la verdad, la encontraré. Cuando cargue con la cruz de los demás, me salvaré. Dame, Señor, tu palabra. Oye, Señor, mi oración. Cuando sepa perdonar de corazón, tendré perdón. Cuando siga los caminos del amor, veré al Señor. Dame, Señor, tu palabra. Oye, Señor, mi oración. Cristo nos da la libertad, Cristo nos da la salvación, Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da el amor. Pedimos por los enfermos, los viajeros, los privados de su libertad. Lectura del libro de Josué. En aquellos días el Señor dijo a Josué: Hoy he quitado de encima de ustedes el oprobio de Egipto. Los israelitas acamparon en Gilgal, donde celebraron la Pascua al atardecer del día 14 del mes, en la llanura desértica de Jericó. El día siguiente a la Pascua comieron del fruto de la tierra, panes ácimos y granos de trigo tostado. Y desde aquel año comieron de los frutos que producía la tierra de Canaán. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Usted y vea qué bueno es el Señor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el que vive según Cristo es una criatura nueva. Para él todo lo viejo ha pasado, ya todo es nuevo. Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y que nos confirió el ministerio de la reconciliación. Porque efectivamente en Cristo Dios reconcilió al mundo consigo y renunció a tomar en cuenta los pecados de los hombres, y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. Por eso nosotros somos embajadores de Cristo, y por nuestro medio es Dios mismo el que los exhorta a ustedes. En nombre de Cristo les pedimos que se reconcilien con Dios. Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que unidos a Él recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta.
Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo, sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que ha despilfarrado tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Penitencia, reconciliación, perdón, confesión y conversión. Cada una de estas palabras describen una misma experiencia, pero con matices diversos. Es decir, cuando se habla de penitencia, reconocemos que ha habido una falta cometida y que tiene que restaurarse el bien al que hemos faltado. Cuando se habla de reconciliación, estamos hablando de relaciones rotas entre personas que antes eran amigos quizás, o de una relación de padre o madre e hijos, o de Dios con sus criaturas. El pecado rompe esas relaciones de armonía entre personas que se aman. Por eso hablamos de reconciliación. Cuando esta misma experiencia se describe como perdón o misericordia, reconocemos que aunque todos hemos cometido faltas, debemos dar una oportunidad más al hermano que falla, al prójimo que nos falta el respeto, a aquella persona que nos ha hecho daño. Pero cuidado, el perdón no significa olvido, pero un perdón genuino indudablemente lleva a olvidarnos de la falta cometida para abrazarnos a la experiencia de un amor generoso que todo lo perdona. Cuando hablamos de confesión, aquí no solamente nos referimos a confesar públicamente nuestra fe en Dios, sino también a confesarnos pecadores públicos, porque todo pecado, por muy privado que sea, tiene repercusiones sociales. Por eso hay tantas personas famosas, políticos, artistas, deportistas,
que cuando es evidente que su vida privada entra en conflicto con su vida pública y ya no es la persona modelo que aparenta ante los medios masivos, se ve en la obligación de pedir una disculpa pública. Los primeros cristianos, para poder ser reintegrados a la familia de los hijos y las hijas de Dios, tenían que confesar públicamente sus pecados o faltas. Y era la comunidad entera que les asignaba cuál era la penitencia o las acciones propiciatorias que se necesitaban para poder reintegrarse a la comunidad de fe. Desde hace muchos siglos, la Iglesia como madre ha permitido que la confesión de los pecados no sea pública, sino más bien privada, para dar oportunidad a todos de una conversión integral y al mismo tiempo respetar los derechos de cada bautizado, de cada individuo. Sin embargo, se ha perdido el aspecto de solidaridad en la culpa como también en la compasión. La dimensión social del pecado, de las injusticias, del mal, muchas veces no es denunciada por la Iglesia. La asamblea que se acerca a Dios para pedir perdón mantiene ese sentido público de pecado, pero también esa dimensión social de la compasión o solidaridad con los demás. Y finalmente hablamos de conversión. Este quinto nombre del mismo sacramento que llamamos penitencia, reconciliación, perdón, confesión de pecados, y ahora con el término de conversión, indica que la persona que ha cometido una maldad, un crimen, un pecado, debe en conciencia arrepentirse sinceramente de sus acciones erróneas, equivocadas y malévolas. Y su conversión, para que sea sincera, incluye el propósito de enmienda, además del dolor de haber ofendido a Dios y a los demás. El mismo catecismo en el número 303 nos habla de los 5 elementos esenciales para una buena confesión. En primer lugar, debe haber un buen examen de conciencia, muy parecido a la de aquel joven que una vez que le pidió a su padre la parte de herencia que le correspondía, se fue a malgastarla en una vida disoluta. No sabemos cómo, solamente el hijo mayor sospechaba que con mujeres de la mala vida. ¿Sería quizás solo la imaginación del hijo mayor? Porque el hijo menor más bien representa a aquellos jóvenes que toman decisiones a la carrera, sin pensar, sin planear las cosas, así como lo sienten en cada momento. Y después sufren las consecuencias de sus decisiones apresuradas. Este joven no se puso a pensar que lejos de la casa paterna podía quedarse sin dinero, sin ropa, sin alimento y lo que es peor, sin dignidad. Cuando se entera que la ausencia de la bendición y protección del Padre le afectaría tanto, era demasiado tarde. Tanto así que después de verse sin nada, se quedó sin amigos, que en realidad no eran verdaderos amigos, sino unos vividores que solamente están junto a una persona para sacarle provecho. Pero cuando lo ven enfermo, con hambre, como un limosnero, entonces se alejan de él y no le tienden la mano. Es en ese momento que este joven hace el perfecto examen de conciencia que todo pecador debemos hacer. Lo primero que se pone a pensar es recordar lo que tenía antes, cuando vivía en la casa de su padre, y cómo los criados tenían pan en abundancia, pero él estaba avergonzado. Por lo que piensa en sus adentros: no importa si mi padre no me acepta como un hijo, puesto que no me he portado como tal. Volveré y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Recíbeme como un trabajador más, porque aún los siervos están mejor y no les falta nada en tu casa. En cambio yo, lejos de ti,
lo he perdido todo, pero espero todavía encontrar en tu corazón que me abras las puertas. El joven pensaba cómo hablarle a su padre y, oh sorpresa, cuando se encuentra todavía lejos de la casa, parece indicar el texto que cada mañana este padre desconsolado salía a ver si por lo menos miraba la silueta de su hijo. Volver a su casa era lo que más deseaba, que su hijo volviera, que recapacitara, que fuera por lo menos humilde en reconocer que había tomado una decisión errónea y capaz de hacer esa reflexión en su mente y en su corazón. Y cuando esto sucede, el padre corre hacia el hijo. Y el hijo no sabe qué decirle al padre, ni siquiera termina sus palabras cuando el padre da la orden a los criados: traigan el anillo, traigan una túnica, pónganle sandalias a mi hijo, traigan el toro más gordo y vamos a matarlo y a hacer fiesta, porque este hijo que estaba muerto lo hemos recobrado. Es así como Dios abraza una vez más a aquella mujer o aquel hombre que reconoce sus faltas y que sabe que con Dios no le falta nada. En la casa de Dios venimos a recobrar nuestra dignidad de hijas e hijos muy queridos, y Él quiere perdonarnos todas nuestras faltas, pero no se logra ese perdón o esa experiencia de compasión del Padre al menos que los hijos ingratos, pecadores, inconscientes, malagradecidos, reconozcamos que hemos faltado. ¿Por qué te callas? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué no me hablas y me cuentas tu inquietud? ¿Por qué me huyes? Sé lo que hiciste. Nada en el mundo me interesa más que tú. Sé que te duele el corazón y sé que no hallas la razón. Es que te sientes apartado de mi mano. Te conozco, hijo mío, te conozco y nada tienes que esconder de mí. Te conozco, hijo mío, yo te hice entre mis manos y el amor te di. Te conozco, hijo mío, te conozco y nada tienes que esconder de mí. Te conozco, hijo mío, yo te hice entre mis manos y el amor te di, porque te amo. Esta experiencia del perdón o misericordia que Dios tiene para toda la humanidad, la experimentamos los cristianos católicos de la tradición más antigua de la fe de Jesucristo, de Roma, de Antioquía, de Jerusalén, de Galilea. En ese orden nos remontamos a aquel hombre de Nazaret que enseñó la compasión y el perdón con el ejemplo y las palabras. Y no solo eso, sino que instituyó a su iglesia para que en ella, a través de ella, todos los seres humanos vengan a ser familia de Dios por medio del bautismo. Un bautismo que ya en sí es experiencia de perdón, de purificación, pero bien sabe nuestro Señor que le podíamos fallar. Por eso nos dice el Catecismo de la Iglesia
En el 297 se nos da esa pregunta: ¿por qué hay un sacramento de reconciliación después del bautismo? Puesto que la vida nueva de la gracia recibida en el bautismo no suprimió la debilidad de la naturaleza humana ni la inclinación al pecado, Cristo instituyó este sacramento para la conversión de los bautizados que se han alejado de él por el pecado. ¿Cuándo se instituyó el sacramento de la penitencia? Es decir, que los miembros de la iglesia van hacia el sacerdote, el presbítero, que tiene la autoridad de absolver los pecados a todos los que lo piden. El Señor resucitado instituyó este sacramento cuando la tarde de Pascua se mostró a sus apóstoles y les dijo en el capítulo 20, 22 al 23 del Evangelio de Juan: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengan les quedan retenidos. Hay algunas personas que dicen que eso no está en la Biblia, o que por qué los cristianos tienen que ir con otro hombre si pueden directamente pedirle el perdón a Dios. Esa forma de pensar contradice la Biblia. Personas que sostienen eso no saben de Biblia. Claramente está escrito Evangelio de Juan, capítulo 20, 22 al 23. A quienes ustedes, es decir, los apóstoles y los sucesores de estos, que son los obispos, y los que colaboran con los obispos, que son los presbíteros o sacerdotes, consagrados precisamente para proveer al pueblo de Dios de los sacramentos de la salud, de la penitencia, de la vida de Dios. A ellos se les dio el poder. A quienes perdonen los pecados les quedarán perdonados. A quienes se los retengan les quedan retenidos. No es suficiente entonces confesarme bajo un árbol o en una piedra o frente al mar, reflexionar, suplicar el perdón, llorar por nuestras faltas. Todo eso es parte del dolor de los pecados, pero no es suficiente. Hay 5 pasos indispensables para una buena reconciliación. Primero, examen de conciencia. Es decir, analizas todas las obras malas cometidas y arrepentirte. Eso ya nos lleva al segundo paso, que es dolor de los pecados. Si de veras te duele aquello que has hecho, vas entonces a tomar un siguiente paso, el propósito de enmienda. Me duele haber ofendido a mi madre, a mis hermanos, o haber cometido esta fechoría. Por lo tanto, me propongo hacer esto para de alguna manera solventar o aliviar el rompimiento de buenas relaciones con los demás. Y el cuarto paso es decir todos los pecados al sacerdote. Porque si tu boca calla aquellos delitos, te quedas en tus pecados. Pero si los confiesas, hay un Dios misericordioso que está esperando no solamente el reconocimiento de tu falta, es decir, el examen de conciencia, no solamente que te duela esa falta, no solamente que decidas no cometer esa falta, sino además que confieses esa falta. Y sería bueno que se confesaran las faltas cometidas y que han afectado a grupos enteros, a toda la población o a toda la familia, a toda la sociedad, como el Papa San Juan Pablo II de feliz memoria lo hiciera en aquel acto público y que lo publicó en ese documento llamado La Iglesia y las culpas del pasado, en la que reconoce el Papa que la Iglesia no solamente es infalible porque está sustentada y guiada por el Espíritu Santo en los asuntos de moral y de fe, sino que también es falible y ha cometido sus faltas, de las cuales el Papa pidió perdón. De esta manera, el pecador que se acerca al sacerdote en ese diálogo interno, confidencial, se encuentra Dios perdonando toda acción malévola, pero también el sacerdote le impone la penitencia. La penitencia entonces puede ser personal o comunitaria y debe cumplirse esa penitencia que el sacerdote impone.
Y de esa manera usted muestra con acciones que su confesión fue genuina, que su conversión es verdadera y que usted sinceramente quiere comenzar de nuevo. Hoy, mis hermanas y hermanos, la enseñanza de la parábola del hijo pródigo nos habla más bien de un padre pródigo. No se trata solamente de que el hijo prodiga o derrocha todos los bienes de su padre y los tira a la basura, quedándose vacío, sino que también se trata de un padre amoroso y generoso que no le importa que todas sus propiedades, especialmente el animal más gordo de su ganado, sea sacrificado y tirar una fiesta donde se derroche todo el vino, la comida, las mejores vestiduras, el anillo más costoso. Que el hijo entienda que no ha perdido el cariño de su padre y que puede recobrar la dignidad de hijo o de hija cuando se acerca al amor paternal, o casi diríamos maternal, de Dios. Porque el cariño de una madre o de un padre no se compra con nada. El hijo mayor no entiende así las cosas. Él no ve con los ojos del amor o de la fraternidad, ni menos de una paternidad a toda prueba. Mira a su hermano con recelo, con rencor, y no quiere participar de la fiesta. La desgracia del hermano mayor es tan triste y desoladora como la del hijo menor. El hijo menor físicamente sufrió todo el mal, derrochó todo, pero no perdió la esperanza que su padre le perdonara. En cambio, el hijo mayor, teniéndolo todo, nunca ha sentido y apreciado, nunca ha sabido agradecer todo el amor que su padre le tiene día a día. Y de nada le sirve estar en la presencia de Dios si siempre está renegando o guardando rencor contra su hermano. ¿Cuántos en las bancas de las iglesias se encuentran de esa manera? Muy religiosos y amorosos con Dios, pero cuánto odio y rencor, envidia y recelo le tienen aquellos que casi no vienen a la iglesia, pero que Dios les ama y que de alguna manera les hace llegar sus bendiciones y protección, porque lo que al Señor le agrada es un corazón contrito y humilde, alguien que sabe reconocer que solamente con Dios se encuentra la misericordia y el perdón que regenera nuestra vida. Sin la presencia de Dios en nuestras vidas, siempre nos sentiremos huérfanos. No tendremos razón para perdonar, ni mucho menos para aceptar a aquel hermano o amigo que nos ha fallado. Pero cuando experimentamos que Dios generosamente nos ha perdonado, entonces podremos aprender a dar generosamente el perdón a quien más lo necesita. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Si desean una copia de este servicio, la pueden encontrar en YouTube con el Padre Joaquín del Valle, en Facebook Calvario Tepeyac Carmelo, y a mi correo electrónico pueden enviar sus comentarios padrejoaquinevangeliza@gmail.com, o puede llamar al 559-519-3750. Oh pecador, ¿dónde vas errante? Oh pecador, ¿dónde vas errante? Oh pecador, ¿dónde vas errante? ¿A dónde irás? Oh pecador, ¿dónde vas errante? Oh pecador, ¿dónde vas errante? Oh pecador, ¿dónde vas errante? ¿A dónde irás? En la prisión es la voz del hombre, en la prisión es la voz del hombre, en la prisión es la voz del hombre. ¿A dónde irás? Busca la paz, tú que sabes tanto. Busca la paz, Busca la tú que paz, sabes tanto. Busca la paz, busca la paz.
Acabas de escuchar la predicación con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín.